Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie de la seriedad del pecado, lo serio que es el pecado. Y en este programa vamos a tener que hacerlo un poco rápido porque es mucho lo que tengo que decir. En este programa vamos a hablar de cómo el pecado, Satanás y el mundo trabajan en conjunto para llevarnos a la perdición y hacernos caer en una vida de pecado. Entonces ya hemos dicho que el pecado es esa entidad de maldad que vive entre nosotros, es como la desobediencia en sí misma. Pero el pecado, una de las cosas del pecado es que el pecado nos hace desear cosas dañinas para nosotros, para nuestra vida, como el caso, por ejemplo, de alcohol o drogas. Nos hace desear ese tipo de cosas. Y vicios, tanto vicios nos hace desear vicios. Esto hace la situación peor porque si una persona se le cauteriza la mente, o sea, el estar expuesto a vicios como drogas y alcohol, eso hace el proceso más rápido. Es decir, si una persona está usando mucha droga, la mente se le destruye más rápido, pierde la conciencia, entonces ya no hay manera de cómo hacer entender a esa persona que es pecador. No es lo mismo cuando una persona nace ya con problemas. Las personas que nacen anormales con problemas, que no tienen la capacidad de conciencia o no tienen la capacidad de control, prácticamente ya están salvos porque no puede haber, Dios no lo puede juzgar si no tienen la capacidad de entender o si no tienen una conciencia en sí. Pero las personas que ellos mismos se destruyeron por medio del alcohol o la droga, y Dios le predicó y llegaron a un estado de mente cauterizada, mente reprobada, lamentablemente ya están perdidos. Entonces, vemos que el pecado nos hace desear sustancias tóxicas para nuestra vida. Y vamos a buscarlo, vamos a comenzar números, capítulo 15, versículo 39. Y dice así: y os servirá de franja para que cuando lo veáis, vamos a comenzar con el 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlo por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Es decir, ya en el libro de Números está diciendo, Dios le da los mandamientos para que se guíen por los mandamientos, pero que no se guíen por su corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la esencia del ser humano. Y en la esencia del ser humano es que reside el pecado. ¿Verdad? En la esencia del ser humano es que reside el pecado. Y el pecado es que nos desvía y nos hace desear que usemos droga, que usemos alcohol, pornografía, cosas así. Entonces, si nos vamos a Salmo 141:4, ¿qué dice? Salmo 141. Dice así: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con lo que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Verdad? Ahí lo dice también Salmos, que no deje Salmo de David dice que no deje que mi corazón se incline a cosas malas,
porque es el corazón. Y cuando hablamos del corazón, la esencia del ser humano, en la esencia que habita el famoso versículo de Jeremías 17:4, que dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. ¿Verdad? Y en Isaías capítulo 44, 44, versículo del 18 al 20, dice así: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, y me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Cuando ustedes se leen ese capítulo, del versículo 9 en adelante, en Isaías, Dios les explica cómo una persona de cosas que Dios le dio para servirle, usan esas mismas cosas, recursos para ser dioses, como la madera, la tierra, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás sabiendo que el hombre, la carne del hombre está contaminada con el pecado, entonces tienta al hombre, tienta esa parte negativa que hay en nosotros, y eso lo podemos ver, muchos ejemplos de eso. Está, por ejemplo, el ejemplo de Job, que ya lo hemos tratado. El ejemplo de Job, Jesús, cuando Jesús es tentado, la tentación de Pedro, en Lucas capítulo 22, del 31 al 34, hay una en capítulo 22, Lucas, Pedro, Jesús le dice a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo. Es decir, que Satanás fue donde Jesús y le pidió permiso a Jesús para tentar a Pedro. Y lo mismo que pasó con Job. Entonces Pedro le dice a Jesús que él moriría por Jesús, y Jesús le dice: tú me vas a negar, cuando el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar a mí. ¿Verdad? Y vemos que en Lucas capítulo 24, versículo 40, Jesucristo le dice: oren. Eso te los evangelios: oren para que no caigan en tentación, porque a la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces Satanás, sabiendo que el hombre es inclinado a hacer el mal, es inclinado a buscar el mal, entonces se lo ofrece para hacer la cosa más fácil, para que el hombre caiga más fácilmente. Se lo ofrece fácil. Entonces el mundo, que estamos hablando de los 3 males, el mundo nos pone presión a nosotros, como algunas personas dicen, presión de grupo, para que nosotros caigamos en el pecado. Mucha de la gente que han caído en droga, que han caído en alcohol, que han caído en vicio, es porque lo hicieron porque tuvieron un grupo que lo influyó a eso. Y ya hemos dicho que el mundo es la práctica del pecado, pero en colectivo. Un grupo de gente fumando droga, un grupo de gente bebiendo, un grupo de gente fornicando, un grupo de gente adulterando, un grupo de gente robando, matando, cosas así. Entonces, lo vemos en la negación de Pedro, podemos ver eso. Mucha gente lo conoce, no tengo que citar eso. Cuando Pedro está ahí, todo el mundo le comienza a preguntar, y están en ese grupo, que son los que están crucificando a Jesús, que van a crucificar a Jesús, o lo están torturando, le están diciendo: tú no eras el que estaba en el grupo, y le están como metiendo presión. Tú eras el que estaba con ellos, Entonces Pedro cae en la tentación y termina incluso hasta maldiciendo a Jesús. Vemos en el libro de Proverbios
capítulo 1, del 10 al 19, versículo 10 al 19. Proverbios. Hay veces que los libros se me pierden a mí. Pero en el libro de Proverbios dice que no debemos juntarnos con los pecadores, por más que ellos nos digan a nosotros que nos juntemos con los Proverbios capítulo 1, versículo del 10 al 19, dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, lo tragaremos vivo como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Entonces, ahí está diciendo que no nos juntemos con los pecadores, o sea, lo que está hablando prácticamente lo que la Biblia llama el mundo, la gente que quiere, que vive una vida de pecado, que no te porque ellos le meten presión a la persona para que la persona no viva en rectitud. Ok, Proverbios capítulo 4, versículo 14, dice así: No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Y el famoso Salmo capítulo 1, versículo 1, que dice así: si una persona acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, automáticamente no es que está libre completamente, pero ya tiene más control del pecado. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí lo dice Salmo capítulo 1, versículo 1, que mucha gente lo conoce y muchos evangélicos lo conocen. Pero, como ustedes ven, para terminar, el pecado es la fuente. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, entonces ya no tiene control, el pecado no tiene control sobre esa persona. Siempre y cuando esa persona haga todo el esfuerzo de obedecer a Dios y de caminar por lo que el Evangelio de Jesucristo. Pero como ya ustedes ven, es mucho lo que se trama para que el ser humano se pierda. No es tan fácil. Pero aparte de eso, cuando una persona, vuelvo y reitero, cuando una persona vive en el pecado, pero aparte de eso se mete en los vicios y termina destruyendo su propia mente, ya sea por el alcohol, ya sea por la droga, ya sea por... Lamentablemente, el proceso de tener una mente cauterizada, una mente reprobada es más rápido. Porque esa misma persona se está destruyendo su mente y ya no hay manera de que hacerlo entender, o no hay manera de... porque ya perdió completamente la conciencia, entonces no hay forma de hacerlo entender.
So, pueda que Dios haga un milagro con una persona que le cure, le construye el cerebro otra vez y esa persona puede entender, pero esa es la excepción a la regla, esa no es la regla. So, hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.